Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios como está escrito, Lucas 5, 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, o sea Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví, que es Mateo, le hizo gran banquete. Diga conmigo, le hizo gran banquete. Dígalo fuerte, le hizo gran banquete. Le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, dijo Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Te damos la gloria, Jesús, por tu palabra poderosa. Úsala, Señor, como un instrumento de salvación, como un instrumento, Señor, de bendición en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mostremos nuestro cristianismo. No lo ocultemos. Mostremos a Jesús. Hablemos de Él. No nos callemos. ¿Por qué quiero referirme a esto? ¿Por qué quiero hablar de esto? Cuando tenemos una iglesia como esta, donde los creyentes nuevos aquí se ven a cada momento, gente que va empezando en los caminos del Señor, aquí eso abunda. Y esto a veces es confuso porque personas que son dogmáticas, que a veces no entienden las iglesias que han alcanzado un poquito más de crecimiento, dicen, bueno, mire, el fulano va a esa iglesia y yo lo conozco y es esto y lo otro y lo demás. Pero no saben, en primer lugar, que todos tenemos derecho a venir a la iglesia. Que la iglesia ha sido instituida, hermanos, para eso. Como una puerta de salvación para todos los perdidos. Pero también deben de entender, los que no conocen y que lo ven desde otra perspectiva, que en una iglesia como esta siempre tenemos creyentes que están principiando. Y los creyentes que ya rato estamos, deberíamos tratar de entender eso y tener paciencia con ellos. Y en esta iglesia no son pocos los nuevos, son cantidades. Por ejemplo, solo las jornadas de lo que ha sido el Buen Samaritano, el Distrito 1 presentó más de 70 creyentes nuevos en una consolidación. El Distrito 2 está presentando más de 100. Lo que pasa es que a veces en una iglesia como esta 100 personas no se notan. Usted puede quitarle 200 personas a este grupo y siempre lo va a ver grande. Aquí hay más de 1000 asientos puestos en esta reunión, para la gloria del Señor. Pero debemos entender, debemos tratar de entender como creyentes lo que significa que una iglesia esté siempre ganando almas para Cristo y lo que representa el tener muchos creyentes nuevos entre nosotros. Ellos necesitan la apertura, el espacio para su crecimiento espiritual. Y los creyentes que ya somos mayores, que ya estamos un buen rato en el Evangelio, debemos constituirnos, mira esto que voy a mencionar, debemos constituirnos en los hermanos mayores de ellos. ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿En qué deberíamos constituirnos los creyentes que ya rato estamos aquí? ¿Y cuál es el papel de los hermanos mayores? Cuidar a los menores, ¿verdad? Ser ejemplo también de ellos. Modelarles el camino. En una familia, cuando el hijo mayor se pierde, el resto tiene una gran probabilidad de perderse. En mi caso personal, yo soy miembro de una familia numerosa. En mi casa somos 12 hijos. Casi que éramos el grupo de los discípulos, ¿verdad? Oh, sí, éramos 12. Los 12 patriarcas. Pero en una familia numerosa, yo, por ejemplo, en mi caso personal, soy el número 9 de la familia. Mire qué número soy.
O sea, hay 8 antes que yo. Pero hay una peculiaridad en eso, y es que yo no tengo hermanos mayores varones. Mis hermanos mayores son hembras. O sea, yo tengo 8 hermanas mayores. Hermanas, qué riesgo criarse solo entre mujeres. Se imagina, ¿verdad? Le voy a contar un secreto. Mírenlos cómo están ahorita. Mis hermanas me vestían igual que ellas. Varias veces mi hermana Lorena me puso la falda de ella para ver si me parecía con ella. Porque los dos tenemos dientes ralos, ya se fijó. Ni se ría porque por ahí le van a salir. Que hay un montón de hermanitas que se han reído de mis dientes y ahí están los dispositivos con tremendos portillos hoy aquí adelante. Supuestamente con mis hermanas, con las mayores, hay un par de ellas que nos parecemos un poco. Y ellas querían salir del maíz picado. Y la única forma de poderlo comprobar era vestirme con ellas. Y antes yo usaba el pelo más largo y era más lácido. Me peinaba haciéndome el partido en medio, así para atrás. Y me pusieron hasta un velo, porque ya estábamos en la iglesia y me pusieron el cubierto. Óigame usted. Mire las hermanas, pastor, ya nos está poniendo a duda. No me haga eso, no me haga eso. Me refiero que como no tenía hermanos varones mayores, pues las hembras las que hacían eso. Gracias a Dios, Él me apartó desde el vientre de mi madre para ser lo que soy. Y el que lo dude, hablamos a la salida. Pero le confieso algo. La razón por la que se lo menciono es porque yo hubiera querido, mire esto que voy a mencionar, yo hubiera querido tener un hermano mayor varón. Mi hermana mayor es hembra. Yo hubiera querido tener un hermano mayor varón. Y lo vine a tener hasta en el Evangelio. Mi hermano Carlos Rodríguez. Me salió olímpico, ¿verdad? Él es mi hermano mayor en Cristo. Él le anda diciendo a medio mundo que yo soy mayor que él, pero ustedes no le crean. Es que él se le agacha a los años y se pone a hacer un montón de ejercicio todos los días para verse si puede. No lo tuve, en mi casa no lo tuve. Mis hermanas mayores, cuando se casaron, yo no las vi casarse por el Evangelio a ellas. Y eso me marcaba una pauta. Algunas de ellas les vi simplemente acompañarse con alguien. Y eso me marcaba con respecto al matrimonio. Por otro lado, mis padres se casaron a lo civil hasta que llegaron al Evangelio. Casi de 50 años de edad. Porque el Evangelio ordena nuestras vidas. Y yo fui el primero de la familia que se casó por la iglesia con todas las de la ley. Pero adoptar el modelo, yo no lo pude adoptar de un hermano mayor, sino que ella fue la obra del Evangelio en mi vida. Pero les confieso, hay muchas cosas del hermano mayor que yo no las pude obtener, pero sí tuve el gran compromiso y la gran responsabilidad de guiar a mis hermanos menores. Yo tengo 2 hermanos menores varones, 2 a lo menos. Mis padres fueron tan productivos que todavía después de mi persona nació otra hembra todavía. Y después de esa hembra nacieron los últimos 2 son varones. Y me tocó modelarles a ellos el camino. Ellos se me pegaron a la cola. Y todos ellos, cuando vieron que me casé por la iglesia y todo lo que se hizo en la ceremonia, más adelante, un par de años después, aparecieron haciendo lo mismo ellos. Mis sobrinos inclusive que me acompañaron. Pero pude, gracias a Dios, en la misericordia del Señor, modelarles el camino de la fe a ellos. Menciono todo este testimonio porque qué responsabilidad tenemos los hermanos mayores en ese sentido.
Ahora, quizás nosotros o ustedes también no hemos pensado en eso, pero deberíamos prestarle atención. Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 14, verso 1, dice: reciban al débil en la fe. ¿Amén o no amén? ¿Cómo dice? Reciban al débil en la fe, y no para contendiar con él sobre cosas necias, dice Pablo. Porque todos los nuevos creyentes están buscando un formato, están buscando un modelo. Y lo que ellos ven en los demás, de alguna forma, está perfilando el cristianismo de ellos. No sé si me doy a entender. Quisiera entonces esta mañana que los creyentes de esta iglesia asumamos esa verdad. Y que tengamos más cuidado al mostrar nuestro cristianismo. Porque tenemos gente que quiere ser como nosotros, que está tratando de aprender con nosotros. Cuando lo ven orar a usted, cuando lo ven cantar, cuando lo ven adorar, cuando lo ven a usted vestirse inclusive. Cómo se viste para las cosas de Dios, cómo modela su evangelio. Ellos también están aprendiendo y dicen: oh, así es. Oh, pero hay una hermana que parece la Pipiripao. Dice: no, ¿y esa cómo es? ¿De dónde salió? De alguna forma están modelando. De alguna forma también ellos están viendo: ah, así es. ¿Cómo? La faldita bien cortita. Pero dejemos ese tema. Y de repente se lo encuentran por allá también el hermano pachangueando, ¿verdad? Y el nuevo dice: ah, entonces se puede ser cristiano y fiestero al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hubo un loco por ahí que modeló mal las cosas. Y de repente pasan y ven al vecino que es creyente viejo agarrado del pelo con el otro vecino. Y dice el nuevo: wow. Y el nuevo dice: ah, bueno, se puede. Cuidado con nuestro cristianismo al mostrarlo. Mire qué serios se han quedado todos. Porque como que los arropea muchos con esto, ¿verdad? Pero pensemos un poquito menos de eso. Pensemos en el modelo de nuestra vida espiritual. Sí me doy a entender. ¿Cuál es el modelo que más necesitamos mostrar? Y eso pasa por el hecho de cómo adora usted en la iglesia. ¿Cómo ora? ¿Cómo ofrece su culto? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo testifica de Dios? ¿Cómo muestra el cristianismo dentro de la iglesia? Necesitamos que la nueva generación, mire esto que voy a mencionar, necesitamos que la nueva generación de creyentes sea una generación de creyentes firmes en la fe, que no se avergüencen del evangelio y que den testimonio de este Jesús. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Preguntémonos por qué tenemos tanto creyente inestable hoy en las iglesias. Abundan como no tengo ni idea. Preguntémonos por qué tenemos tanto creyente mediocre en las iglesias hoy en día. Preguntémonos por qué tenemos tanto creyente volátil que anda de iglesia en iglesia. ¿De dónde cree que apareció toda esa situación? Sino de la forma en que a ellos se les ha modelado el cristianismo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, han aprendido mal, dice Pablo. Yo no les he enseñado así, les dice a las iglesias. Ese no es el modelo que yo les he dado. Se lo reclamo un montón de veces. Cuando volvemos al tema de la familia, hay quien dice: mire, yo conozco al papá de este. El papá nada que ver con este. Y a veces los padres decimos lo mismo: ¿y este de dónde me salió así? No sé si me da a entender. Y nos preguntamos y nos sorprendemos de ciertas conductas que adoptan nuestros hijos. Y nos mandan a llamar a la escuela y nos enrostran las conductas extrañas de nuestros hijos y nos dicen: señora, ¿y usted así es también igual que su hija?
Porque a las hipotas no le pueden matar los piojos en la escuela. Y todo el tiempo llega con el uniforme como que se lo sacaron del galillo de la vaca. Y entonces los que ven a los hijos en la escuela dicen, ¿a quién están señalando? Están señalando a la cultura familiar de la casa. Porque los hijos, hermanos, son el reflejo de la casa. Mire qué serios están otra vez, como que lo volví a arropar otra vez. No, hermano, usted escuche la palabra. Y el que le pica, que se rasque. Obvio, ¿no? Y en ese sentido, nos sorprendemos. Es más, hay personas fuera de la iglesia, volviendo al tema de la iglesia, y los hermanos mayores y los hermanos menores, hay gente fuera de la iglesia que nos dice, mire pastor, y fulano va a la iglesia de ustedes. Desde el momento que me preguntan eso, yo me preparo para que me den una. Porque se traen algo entre manos cuando preguntan eso. Mire, y fulano o fulana de tal es servidora o servidor de su iglesia, pastor. De su iglesia como que fuera mía. Y es cuando menos quiero que digan de su iglesia. Y a veces nos disponemos a decir, sí llega. Y ahí aparece los domingos. Y se sienta allá bien atrás. Tratando de evadir responsabilidad, porque nunca se sabe. Yo estaba en una agencia de carros un día haciendo un mandado y me saludó un ejecutivo de la empresa, salió y me dijo, pastor, y me saludó y me dijo, Dios le bendiga, me dijo. Y otro vendedor que estaba cerca le dijo, No es que estaba mal de la garganta, hermano. Yo desde que hizo ese rebuzno, porque ese es un rebuzno, cuando se quitó, llegó y me saludó, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo eso? Mire, y fulano de tal pasó y le dijo, Dios le bendiga, me dijo. Y yo así, sí es cierto, ¿verdad? No me había fijado. Y me dice, sí, fulano es cristiano, me dijo. Y yo ya temblando, ¿verdad? Yo creo que sí, le dije. Pues sí, porque ese saludo, Dios le bendiga, ¿quién es que lo da, pues? Oh, mire, pastor, hoy hasta los católicos lo dan. No, ellos dicen diferente. Pero usted sabe que ese saludo es común entre nosotros. Y me hace la pregunta así, ¿fulano es cristiano, pastor? Sí, le digo. Desde luego me dijo, Dios le bendiga. Me dijo otra vez. Es que mire, me dijo, si fulano es cristiano, entonces yo soy marciano, me dijo. ¿Usted entiende esa paradoja? ¿Ah? ¿Sabe a lo que se refiere, verdad? Si fulano es cristiano, entonces yo vengo de Martes, me dijo. Sabrá Dios el cristianismo, ¿verdad? Que habían modelado. Otra vez se me quedaron serios. No se preocupe, no estoy hablando de usted. Es solo que quizás usted se parezca a lo que estoy hablando, que es diferente. Este hombre llamado Mateo era un hombre que en la Biblia tiene ciertas peculiaridades en su conversión. ¿Escuchó lo que dije? Hay ciertas peculiaridades en su conversión. En primer lugar, porque Mateo, o sea Leví, pertenecía a una clase social de mal prestigio. ¿Se escuchó? ¿Cómo lo dije? Pertenecía a una clase social de mala reputación. Hay personas que antes de venir a Cristo ya vienen marcados por asuntos de mala
reputación. Y eso es algo, hermano, normal. No lo estoy diciendo en el término malo de las cosas. Eso es normal dentro de la iglesia. La palabra dice que Él no ha venido a llamar a justos. ¿Cuántos están de acuerdo con el Señor? Entonces, no estoy hablando nada fuera de orden lo que estoy diciendo. Eso es normal dentro del Evangelio. Para eso existe la iglesia. Pero el asunto es que aunque nosotros digamos hoy que dentro de la iglesia eso es normal, no deja en cierto modo de crear ciertas expectativas particulares al Evangelio. Porque es más obvio y es más común el entender que una persona de cierta clase de reputación más aceptable vaya a la iglesia y diga, no nos sorprende, nosotros ya sabíamos que esa persona podía ser cristiana. Pero el Evangelio está abierto para ambas direcciones. Él dice claramente, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Amén o no amén? Jesús lo dijo. Yo he venido a buscar y a salvar lo que ya estaba salvo. Absurdo, ¿no es cierto? Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos eso. Lo que pasa es que ahora no lo parecemos. Porque Cristo en nosotros marca la diferencia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué decimos que Mateo constituye estas peculiaridades en su conversión? Porque su reputación ya venía marcada. Y es que él pertenecía a la clase social de los publicanos en Israel. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los publicanos, hermanos, era una clase social odiada por los judíos. Muy aborrecida, porque eran considerados traidores de la patria. ¿Qué eran considerados? Lo que nosotros llamaríamos hoy vendepatria. Porque los publicanos eran judíos vendidos al imperio romano. ¿Qué eran los publicanos? Judíos vendidos al imperio romano, que eran los peores opresores de la nación de Israel. Se dice que aún Herodes y Poncio Pilato no eran romanos, eran judíos que habían comprado nacionalidades romanas. Y una vez que eso pasaba, la clase de los publicanos, oiga bien, además de ser judíos traidores de su patria, lo que peor los hacía ser una clase de reputación repudiable es que ellos eran cobradores de impuestos a sus propios hermanos. ¿Qué era Mateo, hermanos? Cobrador de impuestos. ¿A quién le gustan los cobradores? Oiga, mire la risa que tiene. ¿A quiénes les gustan los cobradores? Vea que los cobradores no son muy gratos, porque nos recuerdan ciertos compromisos financieros. Y aquí vienen a veces a la iglesia y le dicen a los ujieres, mire, y el hermano fulano ahí está en el culto. Yo les he dado órdenes a ellos que no los hagan pasar. Y que les he pedido a los ujieres que tampoco se presten a venir a decirle al hermano, hermano, a la hora del culto, hermano, allá afuera en el portón un cobrador lo busca. ¿Verdad que no es justo que pase eso en el culto, hermano? Mire, no. ¿Y por qué? ¿Verdad que los que dicen ese no es, pastor, gracias por esa política que usted tiene dentro? No, es buena. No estoy de acuerdo. Es más, algunos de una forma insistente dicen, pásenme con el pastor, menos todavía. Menos. ¿Y a mí por qué? Si yo tengo mis propios cobradores. Pero ahí vienen. Los cobradores son gente de mala, que no son muy populares en ese sentido. Mateo era eso. Porque además de ser cobrador de impuestos, oigan esto, robaban y extorsionaban en el cobro de los impuestos. ¿Y a quiénes hacían esto? A sus propios hermanos. Ya traía una etiqueta de mala reputación. Sin embargo, mire esto que voy a mencionar. El Evangelio también lo alcanzó a él. Estando en su trabajo
cobrando impuestos, Jesús pasó y le tocó su espalda y le dijo, Leví, simplemente le dijo, sígueme. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ese llamado? Sígueme. ¡Qué invitación! Por favor, no lo está invitando cualquiera, lo está invitando el Hijo de Dios. Pero no te preocupes, porque estamos aquí, porque Él mismo fue el que también nos invitó a nosotros. El texto dice literalmente, y dejándolo todo, y esto es lo que me gusta de Él. No está tanto en quiénes éramos, sino que la clave está en que Dios se fijó en nosotros. ¿Me doy a entender lo que acabo de decir? No es tanto lo que éramos, no es tanto lo que hacíamos. No, el punto es que el mero se fijó en nosotros. Que el santo de los santos se fijó en nosotros. Que el perfecto se fijó en nosotros. Y nos llamó, y nos invitó, y nos incluyó. Dele la gloria a Dios. No le importó nuestra bajeza, no le importó nuestra condición social, no le importó nuestra mala reputación. La clave es quién te invitó. La clave es quién te llamó. La clave es a quién sigues. Oh, gloria al nombre poderoso de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y eso elimina, oiga bien, todas las polémicas alrededor de nuestra decisión. Yo no soy cristiano por usted, soy cristiano porque acepté a Jesús, porque lo sigo a Él, porque sus enseñanzas cambiaron mi corazón, le dieron un nuevo rumbo a mi vida, un nuevo valor. Todos los que estamos aquí tenemos también nuestro pasado en el Evangelio. Pero no estamos aquí por nuestro pasado, estamos aquí porque en nuestro presente Él se ensució las manos por nosotros. Aleluya. El que debíamos amar nos amó primero. El que debíamos servir vino a servirnos. El que debíamos buscar vino a buscarnos. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Pero hay algo interesante. Mira esto que voy a mencionar, porque en esto estriba el mensaje que te estoy predicando ahora. En la peculiaridad de la conversión de este hombre llamado Mateo, que era publicano, que era cobrador de impuestos, que traía una mala reputación, pero Jesús lo incluye. Mira esto que voy a mencionarte. El resto de discípulos y seguidores de Jesús se quedaron con el ojo cuadrado. No sé si me doy a entender cuando digo, sorprendidos pues, perplejos. Porque no lo llamó simplemente para ser salvo. En Leví, en Mateo, hubo un llamamiento más allá de la salvación. ¿Amén o no amén? Lo llamó para hacerlo su discípulo. Ahí como que no tenemos un ojo cuadrado, los dos ojos nos quedan cuadrados. Fulano de tal predicador. Yo le he escuchado el testimonio al hermano Eivind Mendoza de dónde lo sacó el Señor a él. Él fue ganado en uno de los evangelismos de la iglesia con su esposa. Y ahora es un siervo del Señor entre nosotros. Diácono de esta iglesia, un predicador muy aplaudido de nosotros, un líder que ha dejado huella donde quiera que ha pasado. Pero ¿cuál es la clave? El que lo llamó, el que lo invitó, el giro que su vida dio. Yo trato de imaginarme a Eivind haciendo el oficio que tenía antes de venir a la iglesia en esas discotecas, ¿no? Les cuento a los hermanos. No nos avergonzamos del evangelio, porque es lo que yo puedo decir de él, pero lo de ustedes espérenme, en otro mensaje lo voy a sacar.
Hay un detalle importante en la conversión de este hombre. Y es que los discípulos dijeron, wow, el resto, miren a quién llamó. Mire a quién le dijo, sígueme. Pero están sorprendidos porque dice el texto que dejándolo todo le siguió. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Una conversión genuina. Gloria a Dios. Y de eso es lo que más cuesta hallar en las iglesias. ¿Qué es eso, pastor? Creyentes genuinos, auténticos, con conversiones auténticas y genuinas. Porque las cosas se marcan desde el nacimiento, desde el inicio. Desde cuando usted aceptó a Cristo por primera vez. Si su conversión fue genuina, usted no retrocede nunca. Si su conversión fue genuina, usted da los pasos que siguen en el Evangelio. Gloria a Dios. No sé si me voy a entender. Cuando su conversión es genuina, hasta lo de la consolidación es un adicional. No sé si me doy a entender. Si la conversión es genuina, aunque no me hagan una regalía por ir al culto, me han dado el regalo más grande ya. El perdón de mis pecados, la salvación de mi alma, Jesús de Nazaret. Aleluya. Cuando la conversión es genuina, no tenemos que estarle rogando para que vuelva a la iglesia. Cuando la conversión es genuina, automáticamente nosotros sentimos que pertenecemos a eso. Y que el culto es para mí. Y cuando entro aquí, es como tirar un pez al agua. Se mueve correctamente porque es el hábitat natural de su fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Es el hábitat natural de su fe. Es lo propio en su vida. Hermano, los cantos de la iglesia los absorbe rápidamente. Los sistemas de adoración, los sistemas de culto. Inmediatamente está diciendo como Pablo o como el eunuco, aquel que fue evangelizado por el evangelista Felipe. Allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No le dicen que se bautice. Él dice, ¿a qué hora me bautizan? Por favor, háganlo. Aleluya. Aleluya. Les hago la pregunta entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido una conversión como esa? Cuidado con ese amén. Porque algunos de nosotros aquí hubo que ponerle las pistolas para que se bautizara. Los líderes fueron, hermano, bautícese, le voy a regalar 10 pesos porque vi que tengo que cumplir una meta de bautismo en el grupo. Hermano, vamos al culto del domingo porque si no, fíjate que el supervisor nos regaña el lunes. Y los líderes ahí, ¿verdad? Ahí los andamos cuenteando para que vayan a la iglesia. Con la puya. Oh. Y si el bus amarillo no pasa, no vienen, hermano. Les hago la pregunta porque un supervisor me dijo, fíjese pastor, que nosotros compartimos sector en la ruta de buses con el sector fulano y el líder supervisor fulano. Yo tengo un problema porque él tiene acostumbrado a los de su sector que hay que esperarlos y rogarlos primero para que se suban al bus. Y en mi sector la gente es más espontánea, me dice. Y me siento mal porque compartimos bus con él, me dice. Y nos hace perder un tiempo. Y hay una hermana que, por cierto, me es servidora del ministerio ahí, de ese sector, me dice, que hay que esperarla hasta 10 minutos. Y dicen que el motorista se baja a ayudarle a terminar la cena para... Mire qué rollo me acabo de meter, ¿verdad? ¿Cuánto dan gracias a Dios por todos esos cumbos amarillos que tenemos por buses? Y no nos ajustan, rentamos muchos buses. Es un gasto enorme que tenemos en rentar buses. Pero le hago una pregunta. Si este jueves el bus no pasa, ¿cuántos vendrían? Los que respondieron son los que tienen carros.
¿Cuántos vendrían? Pastor. El amén del cabrito se llama ese. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, nosotros vivíamos al final de la colonia 14 de julio, donde vive el hermano Carlos Rodríguez. Estamos hablando entre la colonia Buenos Aires y la 14. Ahí vivíamos. Y la iglesia estaba en la colonia Santa Julia, final Séptima Avenida Sur, antiguo Callejón La Yegua, así se llamaba esa cosa ahí. Me quedó marcada. No me voy a olvidar de ella porque ahí me salvó el Señor. Mire, la iglesia no tenía servicio de bus, hermano. Y no había buses colectivos entre mi casa y la iglesia tampoco, no hay rutas. Para yo poder ir a esa iglesia en buses colectivos tenía que agarrar un bus a la salida de la Presita, ir al centro y del centro agarrar una ruta para el lado de la Milagro. O sea, tenía que agarrar 2 buses y al regreso otros 2 buses. No teníamos transporte, hermano. ¿Y sabe qué? La iglesia hacía cultos todos los días. Todos los días. Y todos los días íbamos al culto. ¿Y sabe qué? Patita todos los días. Desde la final de la 14 hasta la Santa Julia. Todos los días. Ahí pasaba por esa calle. Nunca me imaginé que un día iba a estar esto aquí. Ahí pasaba enfrente. Todos los días. Yo no era pastor de la iglesia, hermano. No, porque usted dirá, ¿cómo es? No. En ese momento yo no era pastor de la iglesia. Éramos miembros. Y veníamos en la noche, mire, a patita, no nos venían a dejar. ¿Sabe por qué? Y le doy gracias a Dios por esto. Porque nuestra conversión fue genuina. Y el buey, cuando tiene sed, busca el agua. Denle ese aplauso a Dios. Hoy los creyentes, si no les ofrece ciertas cosas para ir a la iglesia, no van. Los supervisores me dicen algunos, mire pastor, vamos a estar rifando algo en los que vienen en el bus hoy, me dice. O sea, agregándole todavía. Pero no son esos los incentivos, hermano. Es nuestra fe. Es nuestra conversión genuina. Mateo tuvo eso, hermano. Cuando Jesús lo llamó, cuando no le importó quién fuera y lo incluyó en el ministerio, mire esto, hermano. Jesús lo sentó en su mesa con el resto y esto lo impresionó. Y aquí viene el punto con el que voy a ir concluyendo. Escúchenme. Mateo hizo algo que yo no sé si usted y yo ya lo hicimos, pero si no lo hicimos, deberíamos de hacerlo. Y es que cuando Jesús lo llamó, su conversión fue tan genuina. La impresión que el Evangelio le causó fue tan grande que él decidió, mire esto que voy a mostrar, él decidió hacer una recepción en su casa. Una cena en su casa. ¿Y sabe para qué hizo esa cena, hermano? La hizo para 3 cosas. Número 1, para presentarles a sus antiguos amigos su nuevo amigo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Para qué lo hizo? Para presentarle a sus antiguos amigos su nuevo amigo. Estaba tan feliz de su nuevo amigo que dijo: quiero que todos mis amigos antiguos sepan que en mi vida tengo un amigo que lo supera a todos ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, pastor, ¿qué le pasa, pastor? Yo tengo un montón de compadres de chupa, pastor. Pastor, ¿qué le pasa? Mire, usted, ¿por qué no tiene los amigos que yo tengo? No me interesa. Cuando yo conocí a Jesús, Él superó todos. Él es sin igual. Teniéndolo a Él, lo tengo todo. Cuando dan gloria a Jesús.
Quería mostrar su nuevo amigo. ¿A quiénes? A sus antiguos amigos. Alguien llegó donde el pastor y le dijo: pastor, hoy que soy cristiano, ¿debo alejarme de mis antiguos amigos? Mire la pregunta. Le dijo: pastor, hoy que soy cristiano, ¿debo alejarme de mis antiguos amigos? El pastor le dijo: no, no se aleje de sus antiguos amigos. Cuando usted testifique correctamente de Jesús, ellos solos se van a alejar de usted. ¿Cuánto creen esa palabra? No necesito, en otras palabras, no necesito volverme un antisocial por ser cristiano, porque no somos antisocial. Es solo que yo tengo un compromiso con Dios. Y los beneficios que Dios representa para mí no me los ha dado nadie. La Biblia me manda a no unirme en yugo. Dígalo, dígalo, yugo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cuántos están de acuerdo con esa palabra? No os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos, porque la luz y las tinieblas no funcionan. ¿Usted sabe lo que es un yugo desigual? ¿Cuántos? Levanten la mano los que entienden que es un yugo desigual. La mayoría. Pero para los que no lo entienden, un yugo desigual es ponerle un yugo a un buey con un burro. Los dos son bestias de carga, pero son desiguales en su naturaleza, en su forma de hacer las cosas. Cuando enyugamos a un buey con otro buey, es un yugo igual. Y usted los ve arar la tierra de una forma adecuada y pareja, porque son iguales. Pero trate de hacer lo mismo con un yugo desigual. Y el buey jala para acá, y el burro jala para allá. Y el buey dice para acá, y el burro dice para acá. Así los veo a un montón que están sentados aquí. Mal enyugados. Mientras tus amigos hablan de drogas, ¿tú puedes también hablar de lo mismo? Mientras tus amigos hablan de guaro, ¿tú puedes hablar de lo mismo? Los temas de conversación de ellos son diferentes a los nuestros hoy. ¿Amén o no amén? Mientras ellos hablan de prostitutas, de sexo ilícito, de homosexualismo, de lesbianismo, y hablan a favor y disfrutan eso, ¿tú también puedes converger con ellos? Como que nos vamos entendiendo, ¿verdad? Mientras ellos hablan de brujería, hechicería, satanismo, ocultismo, idolatría, tú hablas de Dios, que es santo, y eso no concuerda. Mientras ellos hablan de fiestas y orgías, tú hablas de culto y alabanza a Dios. Mientras ellos hablan de música rock y rancheras terribles, tú hablas de alabanza al Dios Todopoderoso. Eso no compagina. La perspectiva de vida de ellos es abismalmente distinta a la nuestra. Ellos no ven el mundo como nosotros lo vemos. Ellos no ven el pecado como nosotros lo vemos. Ellos no ven al diablo como nosotros lo vemos. Para ellos el pecado es natural. Para nosotros ofende a Dios. Nos aleja de Dios. Nos separa de Dios. Para ellos hablar de eso es natural. ¿Cómo practicarlo igual? Pregunto, ¿compaginamos? Mateo hizo algo que todos deberíamos hacer si no lo hemos hecho. Porque en primer lugar invita a su nuevo amigo para presentárselo a sus antiguos amigos. En segundo lugar, invitó a Jesús. Oiga bien, porque quería poner en alto relieve que él había tomado una decisión firme respecto a Jesús. Que su decisión era real, concreta. Porque cuando yo muestro a Jesús a mis amigos, lo que estoy diciendo es: señores, si les gusto así, gloria a Dios. Si me aceptan a mí, lo van a aceptar a Él. Porque yo en mi paquete incluyo a alguien más hoy en todo donde me paro.
Donde me paro, Jesús está ahí. Donde voy, Jesús es parte de todo. Donde vivo, Jesús es parte de todo. Aleluya. La pregunta para ellos es, ¿les gusto así? Mira la pregunta, a mis nuevos amigos, a mis antiguos amigos, hoy que soy cristiano, hoy que tengo a Cristo, ¿les gusto así? ¿Les parezco así? O sea, si les gusto así, pues sigamos hablando. Si les parezco así, si me aceptan así, porque ellos sí nos imponen sus modas a nosotros. A ellos les vale que nosotros somos cristianos, sacan el puro y se ponen a fumar y a echarnos el humo en la cara y les vale. ¿Y usted qué hace? Tragárselo. Porque usted sí los acepta a ellos, pero ellos no nos aceptan a nosotros. Por eso Jeremías dijo que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Eso dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Acaso lo del mundo, lo del pecado y lo del diablo es más fuerte que lo de Cristo en nosotros? ¿Es más digno que lo de Cristo en nosotros? Por favor, yo no tengo nada de qué avergonzarme de ese Cristo que perdonó mis pecados. Me siento orgulloso de Él. Para mí ser cristiano es tener un espíritu superior en este mundo. Aleluya. Los hijos de Dios somos mejores que ellos. Dios me daba una palabra esta semana, y es que si Dios ama al mundo, ¿cuánto más no amará a sus hijos? Y nosotros somos hijos de Dios, nos ama más todavía. Finalizo. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que Mateo hizo? Ese día Mateo dejó claro quién era él y quién era Jesús para él. Y mostró su fe abiertamente, pero también esa reunión obedecía a algo. Y esa reunión era decirle, bye. ¿Qué es eso, pastor? Bye. Hello. Ya te vi, ya te fuiste, papito. Aquí ve. Adiós. Oigan, adiós. Ese día fue la despedida del mundo y su arribo con su nuevo amigo. Quiero que te pongas de pie y le des un aplauso a Dios esta mañana. ¿Cuánto dan gloria al nombre poderoso de Dios esta mañana?